Hola, hola, hermosos seres de luz y bienvenidos nuevamente a este espacio de lectura de uno de los capítulos de este libro, Cuando el papá lastima, reconstruyendo la capa del superhéroe de Rayo Guzmán. Un hermoso método o forma de conocer historias de otras personas que son relatadas dentro del libro y la manera como esas personas logran hacer sanación de esas heridas de infancia o incluso ser conscientes y cambiar la perspectiva de lo que aprendieron en la historia. Historias de evolución, de transformación, de perdón, de trascendencia, de eso que pasa en momentos de la infancia en donde posiblemente nos quedamos anclados. Aprovecho incluso la oportunidad para que tú que estás viendo esto y amas también la lectura, si la amas tanto como yo, te puedas adherir a nuestro club de lectura que desarrollamos los días miércoles de 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Un espacio donde trascendemos el solo comentar las historias o los capítulos de los libros, en donde incorporamos la sabiduría del escritor a nuestra vida propia y además de eso hacemos terapia, en este caso espiritual y holística, para la sanación del vínculo con papá. Todavía estás a tiempo de incluirte en este espacio maravilloso si necesitas, requieres o algo incluso dentro de ti, cuando escuchas el título de este libro, te dice por allá, como la voz de la conciencia o la voz interior, que es necesario sanar tu relación con papá. Así que empecemos. Es el capítulo número 5 y se llama Para que no se me olvide. Así es el título del capítulo. La decisión de tener un hijo es trascendental, es decir, para siempre que vas a tener tu corazón caminando fuera de tu cuerpo. Es una frase de Elizabeth Stone. Importante, entonces, nos está hablando de la incorporación de esa relación con papá, de estar vinculados todo el tiempo, de tener un pedacito de sí mismo afuera, además de estar vinculado, es decidir siempre estar al lado de esa persona. Vamos a empezar el capítulo a ver de qué se trata. Dicen que todos somos ejemplos para alguien, que nada es inútil en la economía espiritual, que unos servimos de ejemplo a seguir y otros como ejemplo a evitar. Esto último ha sido mi padre para mí. Mi propósito como padre es no ser como mi propio padre. Por eso soy un papá que intenta caminar al lado de sus hijos y no llevándolos a empujones por el camino, ni desesperado con su lento andar de niños. Trato de ser paciente con ellos y de respetar su individualidad, dejarlos ser lo que son y no sientan que están obligados a ser como yo. En tres palabras, aceptarlos como son. Tengo dos hijos, Martín, hoy de 8 años, y Felipe, de 6. Dos varones que alumbran mi camino con sus sonrisas y deshacen mis estructuras mentales con sus travesuras, que a veces son inofensivas y otras tantas en el momento temerarias, pero que terminan con el paso del tiempo convirtiéndose en anécdotas que relato una y otra vez durante reuniones familiares. Carlos Durán fue mi papá, un hombre de campo e hijo tercero de una familia de 12 hijos. Mis abuelos eran campesinos de la zona de los Altos de Jalisco. Cuando tuvieron una sucesión de malas temporadas de cosecha, decidieron abandonar el rancho y se fueron a Guadalajara, buscando una fuente de ingreso que les permitiera alimentar a su numerosa prole. Tal vez por eso sus hijos, aunque tenían un techo donde pasar la noche, se criaron en las calles, entre mercados y avenidas, vendiendo cosas para ayudar a llevar comida a la mesa. Nunca conocieron un hogar. De esos 12, 5 eran mujeres, mis tías, todas casadas a edad temprana y con sujetos foráneos que se las llevaron lejos. A dos de ellas a Colima, a otras dos a la capital del país. La otra no recuerdo a dónde se fue después de casarse, pero según se cuenta, murió joven en un accidente automovilístico. Parentela que nunca conocí, sino por fotos color sepia, intemporales y borrosas. Los hombres, entre ellos mi padre, se forjaron
en las calles de Tlaquepaque o de Tonalá, a donde los mandaban los abuelos a vender frutas, cubetas de peltre o trapos de hilo para limpiar el piso. De los 7 machos, 3 emigraron a Estados Unidos tras el sueño americano. Uno murió en el desierto intentando cruzar. 2 se quedaron del otro lado, trabajando en las yardas, manteniendo impecables los jardines de los americanos, mientras ellos vivían hacinados en departamentos diminutos junto a salvadoreños y ecuatorianos. Se hicieron adictos a la marihuana y a la hamburguesa. Mandaban dólares cuando podían y con eso subsistieron los abuelos hasta morir, uno detrás del otro, así como compartieron la miseria, la ignorancia y las creencias, del mismo modo compartieron la muerte. La abuela murió un martes y el abuelo 8 días después. En mi trabajo de reconstrucción interior tuve que recopilar los pedazos de rompecabezas de mi genealogía emocional para acomodarlos buscando la comprensión que me diera la paz que tanto anhelaba mi alma, llena de rencores hacia mi papá. Saber todo esto que les cuento me hizo entender más de Carlos Durán y de por qué fue conmigo tan duro. Aquí voy a hacer una detención bien importante. Resulta que cuando estamos haciendo proceso de sanación con papá, del vínculo con papá, a veces cuando nos preguntan sobre la vida de papá, si tuvo hermanos, cómo fue con los hermanos, cómo fueron nuestros abuelos o sus papás con él, cómo impartían ese tema de la autoridad, si había demostraciones de cariño, a veces carecemos de esa información. Y hoy precisamente aquí el personaje de esta historia nos habla del camino que tuvo que emprender en el conocimiento de su historia familiar, la historia de los ancestros, para poder aperturar la conciencia, sus pensamientos y también su corazón a la reconciliación o a la sanación de ese vínculo con papá. Literalmente un alma, una mente que se permite conocer sobre la genealogía, sobre la historia familiar, pues va a ser mucho más fácil, y digo fácil entre comillas, porque recordemos que existen heridas de infancia muy, muy complejas para resolver, pero es una pauta súper importante para que podamos aperturar nuestra mente a eso y comprender cómo funcionaba la mente, los sentimientos y las emociones de papá. Eso hizo el personaje de esta historia. Esa incluso es una de las pautas fundamentales del proceso de sanación de ese vínculo paterno. Así que continúo. El macho típico, ese que presume la cantidad de alcohol que puede beber sin perder la conciencia, ese que se lía a golpes con otros hombres a la menor provocación, solo para hacerle alarde a su habilidad para pelear o de su alto umbral del dolor. Ese era mi padre, ese que sin consideración ni vergüenza hablaba del sexo ocasional con varias mujeres, sin importarle incluso que sus hijos estuviéramos presentes. Con poca conciencia moral y exagerado en la imagen que tenía de sí mismo, rudo con nosotros sus hijos, meloso con cualquier mujer que no fuera mi madre, testarudo y presuntuoso. Impaciente con sus hijos y condescendiente con extraños. Besaculos con la gente rica y altanero con los más pobres que él. Su autoridad estaba sostenida en la violencia de su lenguaje y en su fuerza física. El cinturón fue su gran aliado a la hora de sembrar disciplina o de poner orden en la casa. Lo usó con mi madre, lo usó con mis hermanos y conmigo. Violencia y temor amalgamados. A eso le llamaba amor y nos decía que era su forma de preocuparse por nosotros y por nuestra educación. ¿Qué esperar de quien creció sin la brújula del afecto? Sin embargo, dolió. Dolieron esas palabras expulsadas sin piedad. Eres un imbécil.
No llores, que pareces marica. Me da vergüenza que seas mi hijo. Te voy a dar unos buenos golpes para que llores por algo. Ni pareces mi hijo, etcétera. Mi padre nunca soportó que sus 4 hijos estuviéramos de parte de mi madre durante las discusiones. Todavía recuerdo las noches que pasé encogido sobre el catre, tapándome los oídos para no escuchar las ofensas que borracho le decía a mamá durante las madrugadas, insultos que hoy día me parecen aberraciones, frases irrepetibles que siguen lastimando no solo mis oídos, también mi alma. A los 4 hermanos nos surgía crecer para enfrentarnos a él y defender a mamá. 3 veces mi hermano Héctor, el mayor, se lió a golpes con mi padre. 2 salió victorioso y una quedó bañado en sangre. Cuando Carlos Durán se quitó el cinturón y con la hebilla del mismo le golpeó el rostro. Mis 2 hermanas menores se fueron con los primeros tipos que pasaron. Las 2 se casaron sin haber cumplido los 18. Eulalia, la mayor, cuando toma tequila, se pone brava y jura que nuestro padre llegó a tocarla por las noches cuando tenía 12 años y que le miraba los senos que empezaban a crecerle. No sé si por vergüenza o por temor nunca lo dijo, hasta ahora que han pasado muchos años. Mi madre envejeció más rápido que él a pesar de ser 2 años más joven. La tristeza surcó su rostro como si el maltrato de ese hombre al que ella eligió como compañero se dibujara en su rostro en forma de arrugas. Se enfermó de todo, de la columna, de la cadera, de los ovarios, de la tiroides, del corazón, hasta que una embolia reventó en 1000 imágenes su cerebro y su espíritu se elevó hacia el firmamento, lejos del alcance de mi padre, allá donde no la seguiría arañando sus celos ni su menosprecio. No había cumplido 40 días de muerta mi madre cuando don Carlos Durán ya se había comprometido con una mujer 20 años menor que él, una mesera de una cantina que acostumbraba a frecuentar. Me dio coraje, pero después repensé el asunto y me dije a mí mismo que era mejor que tuviera a alguien con quien entretenerse y así dejaría de molestarnos a mis hermanos y a mí. Sin embargo, no dejó de doler otra vez su comportamiento. A los 9 meses nació nuestro medio hermano y Carlos Durán se convirtió en el padre cariñoso y consecuente que nunca tuvimos. Lo vimos cargar y besar a su nuevo hijo y presumir sus gracias con toda la colonia. De haber sido posible, hubiera llamado a algún periodista para que le hiciera un reportaje sobre su nuevo retoño y todas las cualidades que ese niño tenía. Lo vimos prodigarle los besos y las caricias que nos fueron negadas a nosotros. Mi hermano Héctor me decía que era porque para ese bebé no era padre sino abuelo, debido a la edad en que lo engendró. Sin embargo, dolía, sobre todo porque cuando fueron naciendo sus nietos, a ninguno le hizo fiesta ni caso. De hecho, a algunos los conoció ya pasando el año de nacidos. Por eso, desde el día en que conocí a Giovanna, la que hoy es mi esposa, y visualicé un futuro con ella formando una familia, me puse como propósito no ser como mi padre. Para muchos su padre es un ejemplo a seguir, un hombre a imitar. Para mí es un ejemplo de lo que no quiero ser y un hombre al que perdonar para liberar de esa carga emocional que lacera mi alma. Soy creyente y mi Dios me permitió tener la oportunidad de vaciar todo ese dolor. Gracias al padre Miguel, el encargado de la parroquia de mi barrio, pude en confesión expulsar mis más tristes y oscuros sentimientos hacia mi papá. El sacerdote, con amplios conocimientos de psicología
y una vocación espiritual maravillosa pudo conducirme por el sendero del perdón y de la comprensión. Dejé de juzgar a mi padre y comencé a entender que alguien como él, que nunca recibió cuidados ni afecto, conoció o creció como un discapacitado emocional, ofreciendo lo que había recibido, es decir, repitiendo moldes de conducta y hábitos desafortunados de convivencia familiar. Por aquí me voy a detener un poco y te voy a pedir, por favor, que evalúes, valores, hagas conciencia o incluso recuerdes las manifestaciones de cariño de tu papá en este caso y que puedas ver en la historia familiar si lo que él hoy te está brindando es realmente lo que también recibió. A veces tenemos una tendencia inconsciente a repetir las historias, que hoy como nos lo está narrando el chico de la historia dice, yo decido vivir una vida diferente. Así que hay personas o existen personas que repiten la historia de manera inconsciente, repitiendo los patrones de no demostraciones de amor, de pronto de frialdad, de pronto incluso de no estar tan presente con sus hijos. Así que eso fue lo que pasó con don Carlos Durán como papá en esa relación con sus hijos. Lo que aprendió fue realmente lo que hizo, es decir, que vivió su rol desde una manera inconsciente. Algo que quien nos cuenta la historia nos dice, yo decidí no hacer lo mismo, vivir una experiencia como papá de manera diferente. Ese trabajo interior me ayudó mucho, sobre todo cuando una tarde llegó la esposa de mi padre a buscarme y me dijo que había decidido acudir a mí porque estaba muy preocupada. Mi padre llevaba meses teniendo conductas extrañas. Encontraba su cartera en el refrigerador y cuando ella le preguntaba por qué la había puesto ahí, mi padre se desconcertaba y con enojo le decía que él no había hecho eso. Olvidaba sus compromisos de trabajo, no acudía a sus citas y una ocasión tuvo que ir a buscarlo a una colonia alejada porque una persona lo encontró caminando y tuvo que revisar su identificación para localizarla y decirle que mi padre estaba con la mirada extraviada y sin rumbo, caminando por aquellas calles sin saber quién era ni hacia dónde se dirigía. En otra ocasión, cuando un vendedor ambulante lo detuvo en la calle para ofrecerle escobas, mi padre le compró una y en un arranque le regaló todo el dinero que tenía en la cartera ante la mirada atónita y furiosa de su mujer. Me contó que empezó a dejar de frecuentar la cantina y a sus amigos, que comenzó a aislarse y permanecía horas frente al televisor. Incluso ignoraba a su hijo pequeño, que por entonces tenía 8 años. Dejó de jugar con él, de ir a misa, de acompañarla a hacer las compras al mercado y la pérdida de la memoria se fue acentuando. Estar fuera de la casa lo alteraba, se ponía ansioso y de mal humor, despertaba y no sabía qué día era e incluso en ocasiones no sabía en dónde estaba. Y cuando ella le decía, Carlos, estás en tu casa, en tu cama, volteaba a verla entre enojado y asustado. Sus problemas de atención y de orientación se acentuaron, pero sobre todo la pérdida de la memoria. El diagnóstico fue fulminante, Alzheimer. Hablamos con mis hermanos y entre todos decidimos no abandonarlo, a pesar de que cada uno de nosotros teníamos nuestras heridas y resentimientos. Y junto con la esposa buscamos todos los recursos posibles de apoyo médico y asistencia. Sin embargo, mi padre fue poco a poco caminando día tras día a ese lugar llamado olvido. Se fue directo hacia ese sitio donde no existe el tiempo y donde los rostros pierden su nombre. Hacía la inmovilidad y la penumbra, respirando sin insistir. Se le olvidó su existencia, se le olvidó todo el daño que nos hizo, se le olvidó todo el daño que recibió su alma y que lo convirtió en ese hombre sin conciencia, que creyó que podía hacer y deshacer a su antojo con sus seres queridos. Y para que no se me olvide, decidí perdonarlo, trascenderlo
y agradecer la fortaleza que trajo a mi espíritu el tener un padre como él. Para que no se me olvide día a día, le digo a mis hijos cuánto los amo y a mi mujer lo valiosa que es para mí. Me repito una y otra vez que comprender quién fue mi padre me ayuda a no ser como él. Tu papá ha olvidado todo, me dijo su esposa bañada en llanto, pero yo no, respondí y la abracé, agradecido con esa mujer a quien le tocó cuidarlo hasta el último día de su olvido. María del Rayo Guzmán Centeno. Ahora que vemos en esta historia esta enfermedad de Alzheimer, el olvido del papá, vas a pensar un poco en la decisión bien coherente que hizo la persona que nos está contando la historia. Existen decisiones inconscientes que es repetir la historia tal cual, así que la invitación es que si la estás repitiendo tal cual, tengas un momento de introspección y puedas valorar dentro de ti que estás repitiendo los mismos comportamientos, las mismas hazañas, las mismas heridas que vivió tu papá y te generó a ti. O que incluso puedes tomar las riendas de esta historia como lo hizo la persona de la historia y dice, decido vivir completamente diferente, ya que no quiero ocasionar el dolor que experimentaron las personas que estaban en torno al señor Carlos, al papá de la historia. Recuerda que tú siempre vas a tener la autonomía, el poder, la fuerza de transformar conscientemente cada una de las experiencias. Siempre será tu decisión y requiere siempre de un trabajo interior profundo. Algunos lo hacen a través de terapia psicológica, otros lo hacen a través de terapia holística, otros lo hacen como lo hizo el chico de la historia, con acompañamiento y guía de un sacerdote quien tenía conocimiento en psicoterapia. Lo importante es que tú encuentres la persona, el terapeuta indicado, alguien con quien puedas tramitar y gestionar ese proceso. Muchas veces cuando estamos en biodescodificación, trabajando el tema de la falta de memoria o el Alzheimer en este caso, hablamos de una desconexión de la mente, de los recuerdos, del mundo que lo rodea. Y generalmente cuando valoramos la historia de estas personas que se desconectan profundamente de la realidad, vemos enormes dosis de dolor. Dolor desde la infancia, dolor cuando están más adultos y que ese dolor no ha podido ser resuelto o gestionado en la vida. A veces es tan agudo, es tan profundo y duele tanto que inconscientemente deciden desconectarse de la realidad. Olvidar, en el caso de esta enfermedad, es una manera literal como las personas pueden frenar el dolor y lo frenan inconscientemente, aunque representa un gran reto para hijos, esposa, amigos, todas las personas que están en torno a quien está sufriendo o sufre Alzheimer. Algo bien valioso incluso dentro del proceso es que los hijos también pudieron haber decidido que producto a eso que vivieron con papá estando pequeños, al rencor, al resentimiento, por la manera como él actuaba, sus hijos pudieron dejarlo completamente en el olvido, no haberle prestado atención, dejarlo incluso con su nueva esposa y con su hijo pequeño. Sin embargo, narra la persona de la historia que ellos nuevamente se unen, que él incluso deja el resentimiento y el rencor atrás y dice, yo decido no olvidarlo, seguir estando presente para él durante todos los días de la vida. Así que si tú estás atravesando una situación similar, si esta historia te hace clic, por favor reconsidera que papá se portó contigo de la manera como él aprendió a hacerla y que durante el camino tomó la decisión de vivirlo inconscientemente, así como tú puedes decidir a partir de hoy cambiar la historia completamente de esa relación con tus hijos, ya seas mujer
o ya seas hombre, tú puedes decidir cambiar y transformar tu vida, hacer que tus relaciones se trabajen desde el amor, la compasión, la empatía, el perdón, que tu lenguaje incluso logre edificar y sanar a las personas que están contigo. O puedes, por el contrario, decidir consciente o inconscientemente repetir la historia. Dime tú qué piensas de esto, déjalo en los comentarios. ¿Has decidido repetir la historia de manera inconsciente o has dicho, paro ya, es para mi momento de evolucionar, de ser consciente, de no actuar de la misma manera? Y si hoy estás viviendo algo similar con un papá que está olvidando su historia, por favor, valora esa frase que dice a lo último la persona que nos cuenta la historia. Él está olvidando, pero yo no olvido. Y lo importante de no olvidar es no olvidar desde el resentimiento y venir a cobrarle por justicia de tus propias manos a papá que está viviendo el proceso de Alzheimer, sino que tú no puedas olvidar que él vivió de una manera y que tú siendo tu hijo puedes resarcir ese dolor a través del amor. Recuerda que el amor sana, el amor perdona, el amor puede ser consciente de que la persona lo hizo porque no sabía cómo más hacerlo. Esa es una reflexión bien importante de cuando papá lastima, de este club de lectura que estás invitadísima e invitadísimo a este proceso, día miércoles 7 de la noche, hora Colombia, hasta las 9, un espacio donde hablamos de las historias que hacen clic con nosotros, cosas que nos ayudan a trascender nuestra historia familiar, nuestro vínculo con papá, y además de eso, rituales espirituales y holísticos que permiten pasar por la mente y el corazón cada uno de estos procesos. Así que te espero para un capítulo siguiente. Recuerda incluso que si por ahí tienes otros libros que nos recomiendes también, decimos maravilloso porque podemos seguir haciendo lectura de otros libros diferentes a este. Un abracito de luz. Me encanta comunicar el mensaje de los ángeles a partir de estas historias. Un abrazo. Chao, chao.